Hace algunos años un periodista en Nueva York salió a las calles y le preguntó a la gente: ¿qué es para ti la vida? Como usted puede imaginar, las respuestas fueron diversas. Unos dijeron: la vida es dinero, porque sin dinero no se puede hacer nada. Entonces la vida es el dinero. Otros dijeron que los placeres, mira, la vida sin divertirse, sin tener ciertos placeres, no es vida. Así que la vida consiste en conocer y tener ciertos placeres. Para otros, la respuesta era: ¿y para ti qué es la vida? Para mí la vida es mi familia. Sin mi familia no hay vida. Para mí lo más importante son mi esposa, mis hijos. Y otros, como usted imaginará, dijeron: para mí la vida es tener éxito. La persona que no tiene éxito en la vida, ¿para qué está en esta tierra? Y una mujer contestó: la vida es hacer lo que yo quiera, mientras yo pueda. Esa fue la respuesta de esta mujer. La conclusión es que al final todas estas respuestas de esta encuesta fueron frágiles. Son respuestas un poco sin sentido. Quizá se puede poner énfasis en algo de la vida, pero se descuidan otros aspectos de la vida, porque la vida no es realmente lo que yo quiero o lo que yo tengo. No va por ahí. Siempre está la posibilidad de que lo que poseemos, lo que tenemos, lo podamos perder, ¿cierto? Usted está hoy y mañana no tiene casa. Usted está hoy, tiene salud, y mañana se levanta y su salud ya no está. Usted tiene hoy a su familia, quizá mañana no la tiene. Así que esas cosas se pueden perder en un instante. Pero fíjense que el evangelio que leímos hoy, Jesús habla de una manera muy directa y muy diferente a una multitud que lo seguía. Usted sabe que siempre vemos a Jesús rodeado de gente, de la multitud, queriendo escucharle, queriendo recibir algún milagro. Está la gente ahí. Y entonces Jesús hoy les muestra en qué consiste la vida verdadera. Y Jesús dice: no, la vida verdadera no está en conseguir cosas o éxito o en aferrarse a relaciones. Usted sabe que hay personas, no sé si usted conoce, pero hay personas que son muy desdichadas cuando pierden una relación sentimental, por ejemplo. Una relación que no funcionaba y de repente esta persona se vuelve totalmente amargada, totalmente herida, deja de vivir, algunos caen en alcoholismo. Es decir, Jesús dice: en nada de eso está la verdadera vida. Tampoco, dice Jesús, es en el éxito. Y Jesús dice: la verdadera vida, si tú quieres tener una verdadera vida, está en mí, dice Jesús. En mí. Es seguirme a mí, dice Jesús. Cuando ese camino se nos muestra, cuando Jesús dice: mira, la verdadera vida no está en el éxito, no está en la familia, no está en las posesiones, no está en esto o en aquello. La verdadera vida está en seguirme a mí. Entonces Jesús nos reta a cada uno de nosotros a reevaluar nuestra vida, a evaluar y reevaluar cosas en nuestra vida. Y también Jesús nos está diciendo que debemos de establecer nuevas prioridades. Es decir, hoy usted y yo tenemos ciertas prioridades, pero Jesús en el evangelio de hoy nos está invitando a abrir nuestro corazón y nuestra mente y a reevaluar nuestras vidas y reestablecer prioridades en nuestra vida. Entonces, si Jesús nos habla de que existe un camino de vida o un camino de bendición, podemos ponerlo en esos términos, entonces, ¿qué quiere decir? Que también hay un camino de maldición, de muerte. O sea, Jesús nos habla claramente: hay un camino de vida, porque hay un camino que lleva a la muerte, y no necesariamente físicamente, a lo mejor sí. Hay caminos. Yo he conocido a lo largo de mi vida personas que toman malas decisiones, por ejemplo, andar manejando borrachas y se matan. Una mala decisión, ¿verdad? Pero también el camino de la muerte puede ser estar muerto en vida. O
sea, usted está ahí, pero parece que no pasa nada. Hay una cosa ahí rara. Entonces, Jesús advierte, hay un camino de vida y un camino de muerte. Entonces, si el Señor nos llama a ir por el camino de la bendición, es decir, por el camino de la vida, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Es la pregunta. Yo me imagino, creo firmemente que todos los que estamos aquí hoy queremos caminar por el camino de la bendición, camino de la vida. ¿Sí? Queremos que Dios bendiga a nuestras familias, que bendiga nuestra vida, que bendiga nuestro trabajo, que no nos falte la comida, que Dios nos ayude en la enfermedad. O sea, queremos ese camino de bendición. Ahora Jesús dice, hay algo que se tiene que hacer para vivir en ese camino de bendición. Entonces hoy vamos a ver tres cosas que nos pueden ayudar a comprender mejor qué es ese camino de vida y bendición y evaluar nuestra vida. ¿Cómo estamos hoy? ¿En dónde estamos caminando? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Ponga atención. Número 1, el camino de la vida confronta nuestro corazón. Entonces, Jesús nos dice, hay un camino de vida, usted tiene que saber que su corazón hoy va a ser confrontado por Jesús. Hoy el Señor va a tocar su corazón. Entonces, ponga atención, no se distraiga. Lucas, en el Evangelio de hoy, en el capítulo 14, nos narra que grandes multitudes seguían a Jesús. Lo acabamos de escuchar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Jesús ya era popular, muchos lo buscaban, algunos lo buscaban por intereses como un milagro. Oh, estoy enfermo, necesito un milagro. Algunos por curiosidad. Jesús era popular, era conocido, era como una estrella. Entonces lo seguían por eso. Otros porque creían que Jesús era un profeta y pues había que ver qué decía Jesús. Pero Jesús aprovecha esta oportunidad que todos están amontonados ahí queriendo escucharle, sea por una razón, sea por otra. Jesús aprovecha la oportunidad para enseñar cuál debe de ser el orden de las prioridades en la vida para ir por el camino de bendición. Entonces, para poder ir por el camino de la bendición, hay un orden de prioridades en la vida. Usted necesita reorganizar ciertas cosas en su vida. Entonces Jesús dice lo siguiente. De esta manera Jesús confronta nuestro corazón y dice, si alguno viene a mí y no renuncia, fíjate, esas son palabras fuertes, a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Palabras mayores, fuertes. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mira que estas palabras sí que fueron durísimas, fuertes. El que viene a mí y no renuncia a su padre, madre, esposa, hijos, hermanos, no puede ser mi discípulo, no puede andar por el camino de la vida, dice Jesús. Y fíjate que en la cultura judía eso era tremendo, porque en la cultura judía hay un amor, hay una integración familiar, no como la que se vive hoy. Ellos estaban realmente unidos, la familia era central. La familia era central, tenía un lugar central en la vida de ellos. Cuando ellos oyen a Jesús, ¿cómo que yo voy a dejar a mi padre, a mi madre? ¿Cómo voy yo a despreciar? Pero la realidad es que Jesús no está diciendo desprecia a tu padre, desprecia a tu madre, desprecia a tu familia, desprecia esas cosas. No, Cristo lo que está diciendo es que Él debe de estar por encima de todas esas cosas. ¿Sí? Cuando Él dice al que no deja a su padre y a su madre, no está diciendo que los abandone, que los tire, que tire a la esposa, que tire a los hijos. No, Jesús está diciendo no. Es que esas cosas, el éxito, el dinero, los padres, eso no puede estar en primer lugar. En primer lugar debo de estar yo, dice Jesús. Nuestra relación debe estar primero. Ahora, esto que Jesús está hablando, ya el profeta Moisés lo había dicho siglos antes. Moisés lo dijo de esta manera: hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal.
El problema es que el pueblo no pudo permanecer fiel a Dios. Ese es el problema de tomar caminos que no son los que Dios quiere. Permanecer fieles a Dios, ahí está el problema. Y ese fue el problema del pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué? Ese es el problema de nosotros hoy también. A nosotros, ¿cómo nos cuesta ser fiel con Dios? Poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Y por eso tomamos caminos equivocados. Cuando Dios no está en el primer lugar en su corazón, es muy fácil que usted se desvíe y tome el camino equivocado. Entonces, el problema es claro. ¿En dónde radica el problema? En el corazón humano, que por naturaleza se inclina al mal. Es más fácil inclinarnos al mal que al bien. Entonces, ¿cómo puede alguien permanecer fiel a Dios si el corazón se inclina a hacer lo malo? ¿Cómo podemos permanecer fieles a Dios si el corazón se inclina a tener cosas y a cuidarlas? Si el corazón se inclina a que la familia es primero, el dinero es primero, el éxito es primero, ¿cómo podemos ser fieles al Señor? Jesús dijo estas palabras que se las acabo de decir. Si alguno viene a mí y no renuncia, entonces la clave ¿qué es? Yo quiero ser fiel al Señor y andar por el camino de la vida. Hermano y hermana, tenemos que aprender a renunciar a cosas que ponemos por encima de Dios. Sea esto dinero, sea trabajo, sea lo que sea, la familia, el bienestar, la comodidad. Entonces, esto nos lleva al punto número 2, que el camino de la vida entonces es Cristo. Y en ese camino de la vida Él nos transforma. Entonces, pastor, ¿cómo puedo ir por el camino de la vida y poner al Señor en primer lugar en mi vida? No despreciando a mi familia, no despreciando el trabajo, no despreciando mis necesidades. Entonces sigue a Cristo, sigue al Señor, porque Él en su palabra te va a ir transformando. Por medio de su palabra, Él te va a ir transformando para poder tener una vida integral. O sea, integras todo, tu fe, tu familia, tu trabajo, pero siempre dándole el primer lugar al Señor. Fíjate que en la carta de Pablo a Filemón, cuando tengan una oportunidad en su casa, lean toda la carta a Filemón. Es pequeñita, es una cartita pequeña ahí. Léala, es muy linda. Y entonces Pablo le escribe a Filemón, que era un discípulo de Pablo, era como un pastor, Filemón. Y le escribe Pablo acerca de Onésimo. Parece indicar la carta que Onésimo había huido de Filemón porque había cometido algún grave error. No sabemos qué daño le hizo a Filemón. A lo mejor le robó algo pasó, pero Onésimo y le hizo daño a Filemón. En esta cultura, hacerle daño, robar o hacer algo así era un crimen muy serio. Y Onésimo era un esclavo y ahora era fugitivo. Estaba huyendo para que no lo pescara la justicia. Si lo pescaba la justicia, iba a ser encarcelado y posiblemente lo iban a ejecutar. Entonces, para Filemón, Onésimo ya no servía para nada. Había sido un esclavo infiel que le había hecho daño y mejor si está lejos de mí. Pero resulta de que Onésimo, cuando estaba huyendo, se encuentra con Pablo. Él ya había escuchado de Pablo. Y Pablo estaba nada más y nada menos que preso. Pablo estaba preso por estar predicando el evangelio, no por algo malo que hubiera hecho, sino que Pablo había caído preso y Onésimo busca a Pablo y entonces Pablo le comienza a hablar del Señor Jesucristo. Pablo le comienza a predicar la palabra a Onésimo. A tal punto que Onésimo se convirtió al evangelio, reconoció sus pecados, comenzó a amar al Señor. Y Pablo en el versículo 10 del capítulo 1 dice algo así como: mi hijo, a quien engendré en mis prisiones. Mira cómo la vida de Onésimo fue cambiando con la relación con Pablo, Pablo trayéndole la palabra de Dios, Onésimo entendiendo lo horrible de su pecado y sus acciones, transformando su vida, y ahora Pablo
lo llama hijo, un hijo al que yo engendré en la fe cuando yo estaba preso. Entonces, Onésimo había pasado ya de un estatus de esclavo de Filemón y fugitivo, a ser un hijo en la fe de Pablo. Es decir, ya era un hombre nuevo en Cristo. Ahora, Pablo por eso le escribe a Filemón y le cuenta de esta manera. Le dice: antes Onésimo te era inútil, te había hecho daño, pero ahora es útil a ti y también es útil para mí. Este es un juego de palabras bien interesante y poderoso, el de Pablo. Lo que antes era un fracaso, ahora se convierte en alguien con propósito. Lo que antes era vergüenza, un esclavo que roba, era vergonzoso, ahora es motivo de gozo. Ya no tiene vergüenza, ahora es motivo de gozo. Lo que antes estaba quebrado, lo que estaba roto, ahora es restaurado. Ahora, y la petición de Pablo fue un poquito más radical. Mire lo que le va a decir Pablo a Filemón ahora. Ponga atención aquí. Recíbelo ya no como a un esclavo. Yo te lo mando ahora, pero ya no lo recibas como a un esclavo, sino como a un hermano amado. Imagínate qué reto para Filemón. Este me robó, era mi esclavo, lo íbamos a encarcelar, ahora me lo mandan convertido y me está diciendo Pablo, mi pastor, me está diciendo ahora que es Pablo, recíbelo no como a un esclavo de ahora en adelante, ahora lo vas a recibir como un amado hermano. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó acá? Es que Onésimo ya no estaba siendo definido por su pasado. Ponga atención acá. Onésimo había tenido un pasado lejos de Dios, que había hecho el mal, que había tomado malas decisiones. Pero gracias al poder de la palabra de Dios que le fue predicada, Onésimo tuvo una transformación. Es decir, Dios le dio una nueva identidad. Y el evangelio hoy hace lo mismo. Yo no sé cuáles son tus costumbres, yo no sé cuáles son tus prioridades, yo no sé cómo tú veas la vida. Lo que yo sí sé es que Jesús quiere estar en el primer lugar porque quiere bendecirte, porque quiere que camines en el camino de la vida, con tu familia, con tus hijos, en tu entorno. Jesús no quiere que camines como muerto en vida, Él quiere que camines en la vida, en el camino de la vida. Entonces lo que hizo con Onésimo Dios, lo puede hacer contigo hoy también. Dios sigue haciendo lo mismo. Personas que el mundo considera inútiles, relaciones que parecen que no tienen remedio, hijos que son rebeldes, padres que no parecen padres, todo eso el Señor lo transforma, lo cambia. Las personas que de alguna manera son inútiles, Dios las convierte en personas útiles. Y ese es el mensaje de hoy, que el Señor puede transformar aún a la persona más inútil y sin propósito, o que tiene la lista de propósitos equivocadas. Y Dios puede restaurar relaciones. Y lo más hermoso es que Dios integra a esas personas como hermanos amados en una congregación, como hermanos en la fe. Entonces, mire, el camino de la vida, ¿cuál es el camino de la vida? ¿Seguir a quién? ¿Al pastor? No, es seguir a quién? A Jesús. Entonces, el camino de la vida no es superficial. No se logra con cambios superficiales o temporales. El camino de la vida se puede vivir cuando hay una transformación radical. Exactamente lo que pasó con Onésimo. Él ya no regresó como esclavo, él regresó siendo útil a la obra del Señor, porque Cristo le dio una nueva vida y lo integró a la iglesia. Por eso la iglesia es tan importante. No se crea usted aquellas personas que dicen: yo vivo mi fe fuera de la iglesia, a mi manera, yo entiendo a Dios a mi manera. No, Señor,
La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si usted es de Cristo, usted tiene que pertenecer al cuerpo de Cristo. Por eso Pablo llevó a Onésimo ante Filemón, que tenía una iglesia en casa, porque así se reunían los cristianos, los primeros cristianos, y lo integró a la iglesia, es decir, lo integró a la familia del Señor. Por eso usted sepa siempre que usted pertenece a una familia. Usted pertenece a la familia del Señor. Y esto nos lleva al último punto, y este es muy importante. Todos son importantes, pero este es muy importante. Hay un costo para andar por el camino de la vida. Yo estoy convencido que nadie aquí quiere andar por el camino de la muerte. No quiere tener familias destruidas, matrimonios destruidos, hijos rebeldes. No, yo sé que nadie aquí quiere vivir así. Yo creo que todos quieren vivir en el camino de la vida, el camino de la bendición, ser integrados a la familia de Dios, ser integrados a la iglesia. Ahora, hay un costo para andar en ese camino. Jesús obviamente sabía que muchos lo seguían por emoción. Pasa lo mismo, algunos siguen a Jesús por emoción, por algo, ¿no? Alguna necesidad. Pero no terminan de comprender, lo que significa andar por ese camino de la vida. Así que usted y yo hoy tenemos que salir clarísimos qué es andar por el camino de la vida. Entonces Jesús dio dos ejemplos. El primer ejemplo que Jesús da es un hombre que comenzó a construir una torre, ladrillos y no sé qué y no sé cuánto, pero no hizo bien los cálculos y no la pudo terminar. Es decir, la dejó medio hecha ahí. Y dio otro ejemplo. Un rey que iba a la guerra sin medir si podía él realmente enfrentar al enemigo con sus tropas y terminó derrotado. En ambos casos el problema no fue comenzar. Todos empezamos de alguna manera a querer congraciarnos con Dios, una necesidad familiar, económica, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, Jesús nos está diciendo que el problema de estas dos personas no fue comenzar sus proyectos. El problema no era levantar una torre, el problema no era mandar al ejército, sino que el problema era quedarse a medias. Si usted va a la guerra y no la gana, ¿qué va a pasar? Cuello para afuera. Si usted empieza a construir una torre y una casa y la deja a medias, ¿puede vivir ahí? No puede. Entonces, el problema no es empezar, el problema es terminar. Entonces, Jesús lo que quiere decir con eso es: seguirme no puede ser un impulso del momento. No es algo que empieza y después queda por ahí tirado. Con Jesús las cosas son así, hermanos y hermanas. Con Jesús es todo o nada. Usted no puede ser cristiano a medias. Usted no puede ser discípulo de Jesús a medias. Hoy soy, mañana no soy. Hoy oro, mañana no oro. Hoy leo la escritura, mañana no la leo. Hoy sirvo, mañana no sirvo. Hoy voy a la iglesia, mañana no voy a la iglesia. Hoy hago el bien, mañana no hago el bien. Entonces, Jesús nos dice no. Jesús quiere discípulos que anden con Él en ese camino de la vida. Jesús lo resumió así. Escuche las palabras de Jesús. Cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Qué fuerte. Hoy puedes preguntarte, ¿qué está antes que Jesús en tu vida? ¿La comodidad? ¿La pereza? ¿Tus necesidades nada más? ¿Qué está antes que Jesús? Por eso estos dos ejemplos nos devuelven el hilo de todo el mensaje de hoy. Moisés había hablado de dos caminos, ¿se acuerda? ¿Cuáles eran los dos caminos? Camino de vida y camino de muerte. Moisés nos habló de dos caminos, camino de vida y camino de muerte. Y Cristo nos está hablando ahora de una transformación completa y total para volvernos personas útiles.
Ahora Jesús nos recuerda que el camino de la vida, hermanos y hermanas, requiere renunciar a lo que nos aparta de Él. ¿Qué te aparta hoy de Jesús? ¿La telenovela y por eso no oras? Por ejemplo, ¿qué te aparta hoy de Jesús? ¿La familia? ¿La televisión? ¿Qué te aparta hoy de Jesús? ¿La pereza? No podemos seguir a Jesús sin seguirle. Seguirle es una acción, hay que movernos en dirección hacia Él. Ahora, lo hermoso de Jesús es que Él es bondadoso y Él nos ofrece su gracia, su perdón inmerecido, su acompañamiento. Entonces no vamos solos en ese camino, por eso vale la pena ir por ese camino. Así que este mensaje de hoy de Jesús nos pone de frente a esa verdad, que no existe una vida cristiana a medias. Si usted es cristiano, es cristiano. No puede ser cristiano a medias. Hoy soy cristiano, mañana no. Siempre va a ser usted confrontado. En todo lo que usted haga va a ser confrontado. Siempre escoja el camino de la bendición. Y esto sin importar las opiniones de los demás, aún su propia opinión, porque a veces nosotros tenemos nuestra opinión y nuestra opinión no siempre es una buena consejera. Así que cuando hoy salgas, regreses a tu casa, a tus actividades, cuando regreses mañana al trabajo, a la escuela, se te van a presentar siempre dos caminos. Y recuérdate que hay un camino de muerte y un camino de vida. Y solo elegir a Cristo siempre, ser fiel al Señor siempre, es elegir el camino de la vida, el camino de la bendición. Así que el Señor te ayude todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas, a seguir el camino de la vida, en tus relaciones, en tu trabajo y en todo lo que hagas. Amén y amén.